Una de las cosas más bellas del mensaje de 1888, quiero compartirlo en esta ocasión. Esta es una continuación de lo que mencioné en el último video acerca de si somos justificados por fe o por obras. El justo vivirá por la fe. Y vamos a ver hoy en la experiencia de Jesús cómo esto se aplica. Bueno, cuando yo conocí el mensaje de 1888, de verdad que fue algo tan maravilloso que me apasiona este mensaje. Es increíble. Pero después, cuando lo conocí, muchas dudas se disiparon en mi mente. Pero después comenzaron a surgir muchas preguntas. La Biblia se abrió como si brillara delante de mí. Pero más que respuestas, tenía muchas preguntas. Y quiero compartir con ustedes un texto que de alguna manera cuando yo lo leía, pensaba nuevamente y volvía al antiguo pacto. No, finalmente tengo que hacer algo para salvarme. Y este lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Creo que el texto está diciendo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tengo que temer, tengo que temblar, ocuparme en mi salvación. Y vaya que eso es lo que está diciendo el texto. Pero nuestra mente legalista piensa, finalmente tengo que hacer algo. El texto está diciendo, ocúpate en la salvación y teme y tiembla. Algo así como, tienes que hacer algo. ¿Cómo es? Así yo lo entendía. Finalmente tengo que hacer algo. No hay más que agregar. Pero ahora lo entiendo diferente. Si Jesús es el justo que vivió por la fe, debo ir a su experiencia para poder entender mejor qué es lo que quiere decir este texto. Bien, vamos al texto siguiente, en la experiencia de Jesús. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La pregunta es, ¿Jesús se ocupaba en nuestra salvación con temor y temblor? El texto claramente está diciendo que sí. Jesús tuvo temor reverente para nuestra salvación, para lograr nuestra salvación. Y pensamos, ¿será que Jesús tenía que cumplir la ley, tenía que hacer todas las cosas perfectamente, sin fallar en un solo punto, sin quedarse corto en alguna cosa? ¿Será que esa fue la experiencia de Jesús? Si esa era la experiencia de Jesús, obviamente no era el justo que vivió por la fe, sino por obras. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió con Jesús? Ahora quiero decir algo muy importante. Si Jesús hubiera hecho una sola cosa para nuestra salvación, si Él lo hubiera hecho de sí mismo, no se puede llevar a cabo completamente la obra de redención. No se puede llevar a cabo. ¿Cuál fue la experiencia de Jesús? Voy a leer dos textos. En San Juan, capítulo 5, versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo,
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús no hizo nada por sí mismo. Si Jesús hubiera hecho una sola cosa por sí mismo, no nos puede alcanzar. La obra de salvación no puede ser llevada a cabo completamente. No se puede llevar a cabo. Deben ser las obras del Padre. Del Padre. Por eso dice, no busco mi voluntad. Si Jesús hubiera buscado su voluntad, hubiera salido corriendo antes de sufrir el martirio, antes de sufrir el Getsemaní. Pero la voluntad del Padre, eso fue lo que se llevó a cabo en la experiencia de Jesús. El Padre haciendo las obras en Jesús. Jesús permitiéndole al Padre abrirle el corazón al Padre para que Él haga las obras en Él. Nuevamente San Juan, capítulo 5, ahora el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Lo que hace el Padre también hace Jesús. ¿Cómo se entiende esto? Dice, Jesús mismo lo dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Jesús no hizo nada por sí mismo, sino que Él veía las obras del Padre en Él. Y por tanto se puede decir que Jesús hace lo que el Padre hizo en Él. Pero en realidad, originalmente era el Padre haciendo las obras de Jesús. Y esa es la invitación para cada uno de nosotros. Permitirle al Padre, que ahora por medio de Jesús, que se lleven a cabo las obras para nuestra salvación. Y esa expresión, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿cómo deberíamos entonces entenderlo? ¿Será que en la experiencia de Jesús, esto significa que Jesús, al pensar en estas palabras, Él decía, no, tengo que temer, tengo que temblar para la salvación de mis amados? Jesús temía y temblaba para no ser Él el que hiciera las obras para nuestra salvación, sino permitirle al Padre que Él haga su obra en Él y así llevar a cabo el plan de la salvación. Repito nuevamente, el temor y temblor de Jesús no consistía en Él esforzarse, temer, clamar, llevar a cabo todas las cosas a la perfección para que el Padre esté contento y pueda ser llevada a cabo nuestra salvación. No. Es permitiéndole Jesús al Padre hacer las obras en Él para nuestra salvación. Ese temor y ese temblor es Jesús pensando en no ser Él haciendo las obras, en no ser su yo haciendo las obras, porque Jesús tenía carne pecaminosa. Y esa misma invitación se extiende a ti y a mí. Abramos nuestro corazón, la puerta de nuestra vida para que sea el Padre, por medio de Cristo, haciendo las obras en nosotros. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. No preocupándonos por ser nosotros quienes hagan la obra, sino más bien preocuparnos y temblar de que no seamos nosotros los que estamos haciendo la obra. Una cosa Dios nos ha dado, libertad, libre albedrío, y Él jamás va a obligarnos a hacer algo o a pedirnos algo más allá de lo que nosotros no podemos hacer. Y lo único que podemos hacer es usar esa libertad para tomar la decisión de que no seamos nosotros quienes hacemos las cosas, sino el Padre haciendo su obra en nosotros.